Buenas gente querida, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en Barcelona, España. Así es, vinimos a conocer una de las ciudades más turísticas de todo el mundo y de España. Sí, estoy muy ansiosa por conocerla. Arrancamos en la Plaza Cataluña, que es el punto cero de la ciudad, donde convergen la ciudad vieja con el Eixample, que sería la ciudad moderna, la parte moderna de la ciudad. Podemos ver que hay cantidad de palomas. Hay un señor que está vendiendo maíz para tirarle a las palomas. Y hubo un problema en el pasado acá, en esta plaza con las palomas. Que llegó a haber más de 10.000 palomas. Y el ayuntamiento tuvo que controlar eso. Imagínense. Una plaga. Una plaga. Bueno, este lugar tiene más de 40 esculturas y 50.000 metros cuadrados de grande. ¿Dónde más te metiste con las palomas, Cassandra? Y en Guatemala también, en la plaza central de la ciudad de Guatemala había una cantidad de palomas, ahí también me metí con ella. Cassandra le tiraba maíz. Miren, ahí está el señor Palomo con las palomas. Señor Palomo. Me hizo acordar el de la señora de mi pobre angelito, con las palomas. Frente a la Plaza Cataluña tenemos el Corte Inglés, que sí o sí tienen que venir a comprar algo. Gastar plata. Es increíble la cantidad de gente que hay, ¿eh? El Corte Inglés. Barcelona, Barcelona, qué lindo sos, Barcelona. Los arbolitos muy de invierno, ¿sí, no? Arbolitos invernales. Se armó el show ahora sí. Bueno, Barcelona, mi mamá me enseñó que saludar no es amor, sino buena educación. Vamos a ver cómo estamos. Barcelona, hola. Hola. Barcelona, con más ganas, con más fuerza. Energy. Vamos de nuevo. Barcelona, hola. Hola. Eso, mucho mejor. Ahí está. Y se prepara Argentina, Argentina, sí. ¡Vamos, Argentina! Para Venezuela, ahora sí. Si los aplaudes, sigue. Sí. Ahí está, ese que viene. Un aplauso mejor que se lo merece. Acá tenemos otro show. Te doy gracias por todo lo que has hecho, te doy gracias. ¿Qué pasa es? Una de las calles más fotografiadas de Barcelona. Sí, dice que tiene 1,2 metros de kilómetro de largo y que conecta la ciudad con el mar. Por lo que leímos, es una de las zonas más fotografiadas de toda España. Y ahora están reparando. Sí, no es muy todo, estético. está full reparando todo. Lo que poca gente sabe es que debajo de la Rambla hay un río subterráneo que pasa. Y antes esto era una acequia medieval. Mis ahorros, mi dinero. Sí, la verdad que está todo Todo, picado. Sí. Para cruzar la calle también. Y acá estamos en el mercado La Boquería. Es un mercado que tiene más de 800 años. Sí, antes había empezado, pero al aire libre. Y luego se volvió tan turístico que dice que los chefs de acá ya no vienen a comprar acá, sino que se van más a los barrios locales, porque está muy estructurado y hecho para el turista. Generalmente cuando vamos a los países, vamos siempre a los mercados a comer algo. A ver acá qué podemos comer. Oh, sí, pero mira cuántas chucherías. Allá con pelotitas de tenis. No, está bueno. De todo un poco. Miren gente cuánto está una pitahaya. Una entera está 10 euros y la mitad de una solo 5. 5 euros. Solo. Bueno, para mí, claro, encima es riquísima la pitahaya, pero ¿por 10 euros? Sí. En Ecuador habíamos probado la pitahaya y la verdad es riquísimo. Sí. Bueno, no sé si pueden ver arriba de la farola.
Y bueno, en varios lugares vemos como pinches y mallas, en el techo también todo mallas, y eso es todo para evitar que ingresen las palomas. ¡Wow! Mira. Sí. Es que sí, si no acá con toda la comida y eso. Sí, mira, también tienen las rejas, las parrillas arriba. Sí, mallas. ¿Qué están comiendo? Es muy caro todo. Estamos viendo que está caro. Lo que me llama la atención es que veo mucha gente oriental. ¿Vos también? Sí, yo también veo muchos. Pero acá en Barcelona vemos muchos orientales. Bueno, en realidad hay de todos los países. La verdad que todo el mundo quiere venir a vivir a Barcelona. Por eso también es un problema, porque hay tanta gente viviendo que ya... Gentrificación. La gentrificación, que lo vimos en varios lugares que fuimos. Miren la hierba, acá gente está 6,90. Está mucho más caro que en el Sol, que conseguimos a 3. Sí, no, en el Sol casi conseguimos como a 4 con algo, pero nosotros habíamos ido a un kiosquito ahí en la esquina. Que Estaba tenía 3, sí. La CBC. Miren los churros con chocolate, está 6 euros. Sin chocolate, 5. Y acá estamos en el Teatro Liceus, que es el teatro de ópera más grande de toda España. Se inauguró en 1847 y dice que tuvo 2 incendios. Bueno, ahora nos encontramos en la Plaza Real, bastante amplia. El arquitecto que diseñó esta plaza fue el mismo que diseñó las Ramblas, pero hay una curiosidad con respecto a las lámparas. Fíjense, estas lámparas no fueron diseñadas por el mismo arquitecto, sino que fue diseñado por Antoni Gaudí cuando apenas tenía 26 años, y este era su primer encargo público. Otra curiosidad que podemos ver es, fíjense en los cascos, en la parte de arriba. ¿Vos qué ves, Álvaro? Tiene unas alas. Sí, y ese es el símbolo de Hermes, el dios del comercio. Barcelona tiene 1.600 fuentes con agua potable gratis, distribuidas por toda la ciudad, ¿no? Ya nos habíamos olvidado de la tapita. Sí, que queda pegada. Sí, la última vez que vinimos, después te acostumbras y la extrañas. Sí. Después te desacostumbras. Con respecto a la botellita con la tapa de plástico, a mí no me molesta. A mí un poco. ¿A vos sí? Porque vi mucha gente, más que nada que no son de España, de Europa, que le molesta cuando vienen. A mí la verdad que no. Da igual. Me da igual. Ahora estamos caminando por el barrio gótico, que es el centro histórico más antiguo de Barcelona. Y por esto se caracteriza el barrio gótico, por tener laberintos de calles estrechas y medievales, que esconden restos de la muralla romana y edificios góticos monumentales. Mirá ese puente bien medieval que une 2 edificios. Y mirá las ventanas, o sea, cada una tiene como algo diferente. Acá las parejitas se sacan fotitos. Están hace como 2 horas. Y acá estamos en la Catedral de Barcelona. Qué imponente que es, ¿eh? Imponente. ¿Cuánto tardó en construirse? Esta catedral tardó 150 años en construirse. Wow. Si bien la fachada que pueden ver de frente no es la primera que se construyó porque es más del siglo XIX, pero por dentro sí es de la antigua. Entonces, todo el mundo va a la Sagrada Familia pensando que la Sagrada Familia es la Catedral de Barcelona, pero en realidad no. Es esta. Esta es la Catedral de Barcelona. Para ingresar a la catedral, la entrada cuesta 16 euros por persona. Y acá enfrente de la catedral tenemos un mercado gótico. ¡Qué buena onda! Esto era un acueducto. Y hoy estamos en una de las ciudades con más robos del mundo, Barcelona. Ahora nos encontramos en una de las plazas menos conocidas y más tranquilas de toda Barcelona, en la plaza de Sant Felip Neri.
Aquí en la Guerra Civil Española en 1938 cayeron 2 bombas franquistas. Murieron más de 40 personas. Y si notamos en las paredes de piedra, vamos a acercarnos a ver si podemos ver, aunque de acá yo creo que ya se nota, podemos ver las marcas de metralla. ¿La ven o no? Sí. Y estas son las cosas que tiene Barcelona, que esconde historia en las piedras sin hacer ruido. Sí, me da un poco de tristeza porque acá seguro murió gente. La hierba nunca muere, el que no la debe no la teme. Si te he visto, no me puedo. Qué hermosa postal. Está hermoso con el sol ahí encima. Es increíble la cantidad de orientales que hay acá, reproducidas. Yo tengo un frío, tengo como 5 suéteres más o menos y ellos vestiditos. Sí, pero está llenísimo. Ninguna ciudad que fuimos vimos tantos orientales. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de Barcelona, Cassandra? Está muy lindo, me gusta. Las primeras impresiones, que es un lugar grande, está lleno de turistas. Muchos turistas. Al menos por donde estuvimos caminando por el momento no me pareció inseguro, pero das vuelta a la cámara, allá hay un policía. Veo policías por todos lados, pero bueno, si hay policía puede ser porque debe ser medio inseguro, pero por el momento está tranquilo. Por el momento es la sí. mañana, ahora cabeza caliente. Es muy temprano. ¿Te hizo popó? Ah, me hizo caca en el pie. Tenemos los bestsellers, tenemos bestsellers de Trump, Messi. Wow, 25 euros están. Miren todos los famosos que vinieron acá. Sabina. El resto no sé muy bien quiénes son. Este sí. Y acá estamos con la Carmela. Está justo enfrente del Palau de la Música Catalana. Increíble el efecto visual que tiene. Frente al Palacio de la Música, miren lo que es. El Palau de la Música Catalana es de Lluís Domènech, el gran rival de Gaudí. Este es considerado un patrimonio de la humanidad y es el único auditorio del mundo iluminado exclusivamente por luz natural durante el día. Vamos a ver ahora si podemos ingresar y ver los costos de la entrada. Dice que el techo central es un vitral de cristal de colores hacia adentro. En el hall ya se puede ver eso, así que vamos a anotarlo. Bueno, si queremos una visita guiada cuesta 24 euros. Una visita solo por un folleto está a 20 euros. Acá tenemos una maqueta. Podemos ver cómo está abertura, ¿no? Como para que nos dé información. Al parecer, la cafetería y esta zona es gratis. Y ahora nos sentamos a tomar un poco de sol. Está preciosa la mañana, gente. En el Palau de la Música. Barcelona recibe más de 12 millones de turistas al año. Solamente el año pasado recibió 16 millones de turistas. Una locura. Esta otra curiosidad que hay muchos orientales que vienen a sacarse fotos para su boda. Y ahora estamos en el templo de August. Columnas romanas. ¿Qué encontraron acá, Cassandra? Unas columnas romanas Sí. que tienen más de 2000 años. Wow, ¿en serio? Muchísimo. Barcelona antes se llamaba Barcino y era parte de la civilización romana. Supuestamente estas columnas se encontraban en el centro De la ciudad original. Y lo más loco que encontraron después de mucho tiempo dentro de casas particulares.
La volvieron a descubrir. Sí. Bueno, y ese templo es una opción gratuita que tienen acá en la ciudad de Barcelona. Sí, interesante, yo no sabía que era de la civilización romana. Y bueno, estuvimos caminando por los pasillos y callejones de la zona gótica y no parece peligroso comparado con Latinoamérica. Qué manera de gente, ¿eh? Y ahora estamos en el Arco del Triunfo. Miren lo que es. Este fue construido en 1888 por el arquitecto Josep Vilaseca. A diferencia del Arco de Triunfo de París, que simboliza las victorias militares, este simboliza para celebrar la cultura y el progreso. Sí, es que además de diferenciar eso, se diferencia porque es el único arco en toda Europa que tiene ladrillos rojos. Rojos. Este es un punto infaltable si vienen a Barcelona. Tenemos el paseo Louis Company, que está muy bueno, hay muchísimas personas caminando, haciendo ejercicio. Hoy además el clima súper acompaña. Sí. Mira las farolas que lindas que están. Mira. Bueno, esta plaza lleva el nombre del presidente, que fue el único presidente asesinado por los nazis. Wow, por lo que vemos acá también hacen bailes, zumba. Ejercicio. Sí, ahí están haciendo, mira. La idea de este boulevard fue conectar entonces el Arco con el Parque de la Ciudadela, que vamos a ir para allá. Ah, fíjense que es silencioso. Ah, son con Cada uno los tiene micrófonos, su los auriculares. auricular, sí. Esto es algo muy común ahora hoy día. Vi que hay muchos de esos eventos silenciosos, se les llama, porque no hacen ruido para el ambiente ni nada, o sea, solo ellos escuchan. Una burbuja gigante para la gurizada. Hay varias. ¿Cómo comen manzanita los loros? Cotorras. Mira. Y ahora estamos entrando al parque De la Ciudadela. de la Ciudadela, enfrente del paseo Louis Company. Ah, es más, se puede ver el arco de fondo y todo. Acá tenemos un mapa del parque que es bastante grande. Sí, hay un montón de cosas y dice que todo está súper bonito. Dice que te puede llevar 1 hora a recorrer todo el parque o más. Ay, fíjense, ¿no? ¿Abre de 7? Ah, no está siempre abierto, lo cierran entonces. Ah, puede ser. Ahí está el castillo de los 3 dragones. Mira, tenemos unas bicis, hay que alquilar. El perrito. Miren cómo los perros juegan acá. Le tiran el palo y se van al agua. Bueno, toda esta odisea verde que hoy ven acá, que es el pulmón de Barcelona, antes era una fuerza militar. Un fuerte militar. Hoy el día está ideal para caminar, pasear con el solcito. Acá nos encontramos con una de las fuentes. El agua potable que tiene Barcelona, vamos a cargar nuestra botellita. Dicen que hay más de 1500 fuentes de agua potable. ¿Está potable? Encima está fría. Y acá estamos en la cascada monumental. Oh, sí, esta fue diseñada en 1875 por Josep Montsere. Miren lo que es. Era también diseñado para la Exposición Universal. Como la ven así, esta estuvo inspirada en la Fontaine de Observatoire de París. Esa, gigante. Y Gaudí colaboró con también el diseño de esta fuente, de esta cascada.
Mi amigo durmiendo ahí. Tengo un poco de salsa. Afortunado, porque nadie me ha querido como tú sabes quererme. A lo que digo, yo soy el afortunado, que es el amor. Aquí nos encontramos frente al famoso mamut de piedra, que tiene el tamaño real, 3 metros de alto, como un mamut de verdad. A veces dicen que es un poquito difícil de encontrarlo porque está como metidito entre los caminos, pero la verdad fue súper fácil verlo ahí frente a la cascada. Uno viene para acá y ya está. Pero ahora hay un problema, que no podemos ingresar. La idea era que haya un zoológico de animales de piedra, pero bueno, solo se hizo uno, que fue este. Y enfrente del mamut tenemos un lago donde las personas están navegando. Está en el medio. ¿Cómo que quedó? Mirá, no sé, todo quedó abajo. Sí. Bajo el agua. Damos los precios si quieren alquilar para 1 o 2 personas, 7 euros por 30 minutos. 3 personas, 10 euros. 4 o 5 personas, 11 euros. Bueno, aquí nos encontramos en la plaza de John Fibre, en homenaje a él, famoso por atreverse a cobrar impuestos al mismísimo rey Fernando I de Aragón por vender carne en la ciudad. Y acá dentro del parque tenemos el zoológico. La entrada al zoológico está a 23 euros adultos y 13 euros menores. Acá vivía el único gorila albino, Copito de Nieve, que estuvo y fue la estrella del zoológico por más de 30 años. Wow. Pero bueno, ya murió. Pero era el único gorila albino en la historia. Re capo, ¿eh? Caminando por Barcelona. Estación de Francia. Miren cómo es la baldosa de Barcelona. Según Cassandra, está solo aquí. Sí, es más, podemos ver también en los souvenirs, en imanes, cosas así que tiene este diseño. Y acá estamos en el Museo del Born, el Museo del Barcelona. Este es el antiguo mercado, ¿no? ¿En serio? Sí, ahí está. Miren, Wow. gente, este es el antiguo mercado del Born. Y miren qué tenemos acá. Tenemos las ruinas que se encontraron. Está como debajo, ¿no? Porque Sí. fíjate la calle. Estas son las ruinas del barrio que fueron demolidas en 1714. Este es el antiguo barrio. Wow, qué loco. Increíble. No sé cuántas cosas deben haber bajo la tierra que uno no sabe. Lugar imperdible gratis, Barcelona. Y ahora que vamos a caminar todo por el Born, dice que estamos caminando arriba de ruinas. Sí. Y ahora estamos caminando en uno de los barrios más auténticos de Barcelona, el Born. Wow, sí. Justamente estamos sobre el pasaje. Es un lugar donde combina lo medieval, la gastronomía, arte, tenemos bares. Veo que hay como unas ferias, es un boulevard en donde podemos encontrar gente que vende cosas. Vamos a ver con qué nos encontramos que venden. Bueno, acá tenemos bares, terrazas, también hay mucha vida nocturna por lo que estuvimos leyendo. Está pintando, haciendo equilibrio. Y acá estamos ante una de las joyas del barrio, la Basílica Santa María del Mar. Y la entrada a la basílica está a 5 euros. Esta basílica fue construida en el siglo XIV por las propias personas del barrio. Esta es considerada la obra más pura del gótico catalán. Está bueno para perderse entre las callecitas. A los precios en el Born, una paella de verduras 13 euros, una paella de pollo 14. Acá tenemos para hacer el turibús de Barcelona. ¿Qué precio dice? 33 euros.
miren, si quieren rentar una bici, está 5 euros en el barrio gótico. Si quieren comer algo en el barrio gótico, tenemos tortillas de patatas 6,50, mejillones al vermut 12 euros, pulpa a la gallega 21 euros. Acá nos dijeron que hay que tener un poco de cuidado en el barrio gótico y en el Raval. Miren, acá tenemos otro menú, que lo que hay que probar sí o sí es el pan con tomate, está 3,50. El monumento a Colón, uno de los íconos de Barcelona, inaugurado en 1888. Y dice que dentro del monumento a Colón hay un ascensor, que fue el primer ascensor instalado en Barcelona, pero que es muy angosto. Y la entrada cuesta 8 euros aproximadamente. Acá en la marina del puerto tenemos tipo una feria. Ay, sí, un montón de cosas venden. Vino caliente. Vino caliente, 7 euros. Para el barrio de la Barceloneta y después para la playa, la famosa playa. Qué lindo. Ahí dice, era Playa Barceloneta. Miren el diseño de la Barceloneta. Este era un barrio de marineros. Esta zona parece un poco más turbia. Vimos varias cosas raras. Y llegamos a la playa más famosa de Barcelona, la Barceloneta. Wow. Y esto es como un malecón. Así mismo, un maleconcito. Yo pensé que la playa tal vez iba a ser un poco más ancha, pero es bastante fina. Sí. Bueno, ahí vemos que tienen duchas. Allá tenemos el famoso hotel que parece una vela. Hotel W. Acá tenemos unas esculturas de arena. Un dragón. ¡Guau! Terrible. Acá ya estamos en la playa de San Miguel. Está bastante picado el mar. Hay mucho viento. Acá tenemos una muralla medieval, que es la tercera muralla de Barcelona, construida para proteger el barrio del Raval. Acá tenemos un mercado, parece. Sí, solo acá parece. Mercat de la Terra. ¿Qué están haciendo acá? Calcotada. ¿Qué es la calcotada? Ticket, solo cash. La calcotada está 11 euros. Parece que no teníamos suerte, gente. Llegamos y ya se compró todo. Se vendió todo. Calcotada, todo comiendo al aire libre. Y ahora estamos en el antiguo monasterio de San Pau del Campo. Y ahora estamos en el barrio El Raval. Y acá ya podemos ver ropa colgada. Cables. Nos dijeron que esta zona es un poco más peligrosa, que hay que tener cuidado, que roban. Y acá le tenemos al famoso gato de Botero. Bueno, el público se renueva. Botero es un artista que era conocido por hacer esculturas robustas. Entonces acá podemos ver al Michi que tiene una contextura robusta, no gorda. Y en Medellín, en el Hueco exactamente, habíamos aprendido a identificar si eran figuras de él o no. ¿Cómo? Había que buscar normalmente en la parte de atrás. Bueno, y vamos a hacer lo que siempre decían, ¿no? Tocar las bolitas, vamos, tucu tucu. Había que buscar a ver si está, porque él siempre dejaba su nombre firmado y decía qué número era y si era la original. Yo por el momento no encuentro nada. ¿Vos encontraste, Álvaro? No. Ni una placa. O habrán sacado o no es exactamente de Botero. ¿Y si estaba acá? Y ahora estamos en el Carrer de Joaquín Costa, que es el eje central del Raval. Es un lugar más bohemio, donde hay bares antiguos y comida de todo el mundo. Toda la noche debe estar bueno. Café y restaurantes están en otro idioma. Español, inglés y árabe, creo que. Hoy creo que habremos hecho como 10 kilómetros caminando. Sí, es muy caminable. Está muy bueno porque te perdés en las callecitas y tenés todo para hacer. Acá tenemos los vinilos. Ponen unos palos en los árboles para que no caigan. Como sujetando, allá también. En todos. Es que justo están haciendo como construcciones y capaz que la vibración hace que ellos se muevan. Sí. Allá, los árboles de allá también tienen esos palos. Qué hermoso atardecer en Premiá de Mar. Acá podemos ver Barcelona. Sí, nosotros vamos a Barcelona y venimos en tren, que está súper conectado. Llegamos en 30 minutos más o menos por el Maresme, la costa del Maresme. En la costa veo que mucha gente pesca, le gusta pescar, venir a disfrutar. Miren, gente, dónde estamos hoy.
Nada, Dios qué mío, majestuoso. la Sagrada Familia. En Barcelona, España. Esta es la gran obra maestra de Antoni Gaudí, el arquitecto de Dios, que hizo esta obra increíble. Él quiso representar un bosque de piedra. Sí lo hizo, ¿no? No, sí, está zarpado. Está tremendo. La famosa escalera que no se puede sacar fotos, ¿no? Que todos hacen el tren de TikTok y ahora está prohibido. Está prohibido. Ahora desde la Basílica nos vamos para el Eixample, que es la zona moderna de Barcelona. Estamos caminando por el Eixample, un bulevar. Gente, estamos acá sentados, no nos podemos levantar de lo cansados que estamos. Es que hay muchas cosas por hacer en Barcelona. Y nosotros no se vamos y queremos seguir caminando, conociendo todo. Y ahora estamos en el paseo. En el Paseo Gracia, Ahora estamos en el Paseo Gracia. Enfrente tenemos la... La Pedrera o la Casa Milá, que fue la última obra que realizó Gaudí. Lo llaman así porque en catalán está traducido en una cantera. Dice que fue una obra que a los catalanes no les gustó y le pusieron ese nombre. Y encima dicen que todavía en los últimos pisos hay gente alquilando y viviendo allí. En los últimos. Sí. Wow. Hacía magia Gaudí con las piedras, ¿eh? Estaba Increíble. loco. Allá arriba hay gente, mira. Porque ahí vos podés pagar y entrar. Ah, allá podemos ver los precios. Por adulto está a 32 euros. Menores, 12 euros. Paseo de Gracia. Y ahora estamos yendo a Casa Batlló. la famosa Casa Batlló. Miren toda la gente que hay. Llenísimo, ¿eh? Bueno, increíble cómo es. Está hecho con hueso, parece. Cartílagos. Pero bueno, Casa Batlló es otra de las joyas de Gaudí en el Paseo de la Gracia. Y bueno, como pueden ver, es conocida por su fachada fantástica, que parece sacada de un cuento. Esta pulserita que Sandra me va a regalar, 40 euros. Miren qué económico está esta silla, gente. Bueno, esta es la silla Batlló. 2.450 euros. No más. No es nada. Ya podemos ver los precios. Está a 39 por adultos. Desde acá podemos ver el techo. ¿Qué te pareció los precios de la entrada, Sandra? Un poco caro, porque si uno tiene y quiere ingresar a todos, ingresas a la Sagrada Familia, 50, ponele. Redondeando, vamos a redondear todos 50. Casa Batlló, 50. La Pedrera, 50. Después, no sé qué otras cosas más también. Y va sumando y es un montón de plata. Si uno es una familia, ahí cuesta. Difícil, sí. Ahora entiendo, gente, porque todos quieren vivir en Barcelona. Es muy lindo, está buenísimo. Qué linda esta galería.
Y ahora vamos a probar algo típico de acá de Barcelona, que es el pan con tomate. Esto es algo típico de la comida catalana. Vamos a ver cómo es. Ah, mirá. Está frotado el tomate. Está bueno. Pan con tomate. Gambas al ajillo, que también es de la costa de España, del mar Mediterráneo. ¿Tiene aceite? Las gambas. Sí. Está bueno. Yo le mojaría la... No sé si sabes esto. Bueno, yo me había pedido la típica tortilla española. Como que adentro es más blandita. Así que vamos a probar. Eso ya nos habían dicho que adentro era más Me encanta. Y ahora nos pedimos la famosa crema catalana. Vamos a probar. A ver, ¿degusta, Cassandra? Miren. Está durito. El caramelo. Caramelo. Sí. Tiene una pinta eso, gente. Está bueno. Me encanta. A ver, a ver. Está buenísimo. Erotic Museum. What? Está bueno, parece, para ir. A ver qué onda. Mi hobby es caminar por Barcelona. Ahora vinimos al puerto de Barcelona. No, anda esta. Miren, allá tenemos el teleférico. Subiendo por la Rambla de Mar. Mucha gente. Acá al final de la Rambla tenemos un shopping gigante, parece. Y ahora venimos a conocer la Plaza España, que dicen que es una de las plazas más grandes de toda Europa. Supuestamente tiene una fuente, pero bueno, ahora están construyendo. Están refaccionando en realidad. Sí. La fuente que tenía representaba los 3 grandes ríos que tiene España. ¿Te acuerdas cuáles eran? El Ebro, el Tajo y el Guadalquivir. Y acá enfrente tenemos el centro comercial Arenas de Barcelona. Esto es súper curioso porque antes esto era una plaza de toros. Se construyó en 1900, pero en el 2011 se convirtió en un mall. ¿Cruzamos? Vamos. Y pensar que esto era una plaza de toros. Sí, ¿no? Hasta la tercera planta se puede subir en ascensor, después para ir a la terraza hay que ir en escalera. Acceso terraza. Está tremendo. Increíble la vista acá, Cassandra. Miren como allá abajo tenemos la Plaza España, las torres venecianas y más al fondo el Museo Nacional de Arte Catalana. Está todo alineado, ¿no? Todo esto dice que se construyó en 1929, después de la Primera Guerra Mundial. Y este es otro lugar gratis que pueden hacer acá en Barcelona. Para subir a la terraza no te cobran nada. Desde la terraza podemos ver la Basílica, la Sagrada Familia. Y acá arriba tenemos un restaurante para comer algo. Y acá tenemos para hacer una experiencia antártica. Y en la parte de atrás tenemos otras vistas. El Camp Nou, el Tibidabo, Observatorio Fabra, Torre de Collserola, varias cosas, ¿no? Y acá tenemos las torres venecianas. Qué altas son, ¿eh? De ladrillo. Miren lo que este pasacalle, gente. El más moderno que vimos. Una escalera mecánica directamente. ¡Guau!
Miren con la vista que nos trajo. De la arena caminamos por la avenida María Cristina y llegamos a la escalera y a la fuente mágica. Esta fuente mágica de noche debe ser muy lindo. Sí, de noche prende las luces. Acá dice que la fuente mágica fue creada por Carlos Buijat con motivo de la Exposición Universal de 1929. Y ahora vamos a subir las escaleras para llegar al Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y esto es un monumento nacional a los patriotas catalanes. Es increíble esta subida, gente. También tenemos escaleras mecánicas para subir. Y en la parte superior tenemos una vista a la avenida María Cristina con las torres valencianas, el monumento, también vemos la arena. Llegamos, miren qué hermosa vista tenemos. Está tocando unos boleros. Qué placer escuchar esa música con esta vista. Toca re bien encima. Acá tenemos entrada gratis al vestíbulo 1929 y a la tienda del museo. Acá tenemos una maqueta de todo el museo, que es enorme, gente. Jardín del Larival. Y atrás del museo tenemos este jardín, que no es muy conocido, ¿no? Ahora vinimos al Estadio Olímpico. Y nos encontramos con el Paseo de la Fama. Y acá en vez de poner las manos ponen el pie. Acá está Nadal. Sí, Nadal. Tiene el chico el pie. Ah, mira. No se parece un pistón. Federer. Miren, ahí dice Barcelona 92. Aquí se celebraron las Olimpiadas de ese año. Por lo que leímos ya se quería haber realizado las Olimpiadas en el 36, ¿no? Sí. Pero como hubo una guerra civil no se pudo. Ah, ¿es gratis la entrada? ¡Wow! Mira. Acá se celebraron las Olimpiadas del 92. Y también cantó Queen acá, con Freddie Mercury. Este estadio ya se había creado en 1929 en la Gran Exposición y para las Olimpiadas tuvieron que refaccionar bastante. El estadio se convirtió en un refugio improvisado. En 1962, ¿qué bandas tocaron acá, Cassandra? Para este estadio olímpico han tocado AC/DC, Prince, Madonna, David Bowie, Van Halen, The Police, Bon Jovi, The Rolling Stones, Metallica, Guns N' Roses, Pink Floyd, Michael Jackson, Beyoncé. Allá está el reloj y por allá salía la llama olímpica. Y acá estamos en la entrada del Estadio Olympique de Montjuïc Cruise Company. Acá se hizo la inauguración. ¡Wow! Ahí está la aguja. Esa escultura que ustedes ven ahí, que a simple vista piensan que es arte, como lo pensamos nosotros, en realidad es la torre de comunicaciones de Montjuïc, que esta fue construida para transmitir la señal televisiva de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 y mide 136 metros de altura. La idea era como que pareciera un brazo sosteniendo la antorcha. Y bueno, gente, esta es otra opción gratuita para venir a visitar, porque acá no te cobran entrada ni al estadio ni a este predio. De acá abajo se ve enorme eso. Y ahí tenemos el Palau Sant Jordi. Todo esto que estamos viendo acá es la anela olímpica, es el corazón
de lo que fue la Olimpiada en 1992. También podemos ver en un skyline de Barcelona, unos edificios más modernos. El Quijote, Don de las Quijote de Ramblas. las Ramblas de Barcelona. Se encontró con albahaca. Oh. Ah, Qué hermoso la Plaza Real. por la Está noche. oscureciendo. Todas las luces. Y ahora volver en tren. Por suerte tenemos nuestro ticket gratuito. Próxima parada, Barcelona Arc de Triunfo, correspondencia con línea 3, 4 de Cataluña y línea 1 de